que nos haya permitido este espacio y que hayamos hecho este performance tan absolutamente creativo y tan bonito y tan absolutamente emocionante. Y es una manera además de demostrar que las mujeres, nuestra inteligencia, no solo es extremadamente útil, sino es extremadamente creativa. Queremos agradecerle al Ateneo por que nos haya facilitado, y en concreto a Miguel Pastrana, que está aquí, que nos haya facilitado este espacio, porque sabemos que la repercusión de estas jornadas no hubieran tenido la que han tenido en los medios de comunicación y a través de todo lo que como se ha difundido, si no hubiera sido porque se ha hecho aquí y este centro tiene muchísimo prestigio. También quisiera deciros que en esta mesa nos hubiera gustado que hubieran estado algunas de las mujeres que tanto admiramos y que su lucha fue tan ejemplar, al menos para mi generación. Pero bueno, por un problema de que ya finalmente muchas han fallecido, la inmensa mayoría, y segundo porque efectivamente María Teresa Carbonell, miembro del POUM desde que tenía 14 años, tenía mucho interés en acudir, pero ayer ya en Madrid tuvo un accidente y ha tenido que volver a Barcelona en una ambulancia. Es una mujer que tiene 89 años. Con esto quiero decir la valentía que tiene de venir de Barcelona aquí con 89 años para participar en una jornada como estas, que además le hacía muchísima ilusión, ¿no? Os queríamos decir que cuando nos planteamos en la Fundación André Unin hacer unas jornadas sobre las mujeres revolucionarias del 36, queríamos plantearlas desde otra perspectiva. Muchas jornadas se habían hecho bastante sobre mujeres libres, o algunas, tampoco muchas, sobre mujeres libres, y muy pocas sobre las mujeres del POUM. Pero creíamos que las jornadas siempre se planteaban sobre lo que habían hecho las mujeres, la contribución que habían tenido, digamos, en la retaguardia, y la poca contribución que tuvieron en el frente tal. Pero nos parecía que nunca se había planteado unas jornadas de por qué miles de mujeres se incorporaron a la lucha revolucionaria y cuáles eran sus propuestas políticas. Y estas jornadas lo que queremos plantear es eso, sus propuestas políticas y por qué millones de mujeres se ilusionaron en incorporarse a la lucha revolucionaria. Tenemos que tener en cuenta que en los años 30 las mujeres vivían en una situación semidesclavitud en este país. No solamente no tenían acceso a la cultura de ningún tipo, a la formación de ningún tipo, no solamente se les impedía trabajar, no solamente eran sometidas en su trabajo, sino que además, o sea, incluso la República, cuando la Constitución republicana, se les niega el trabajo o se les hipoteca el trabajo a sus labores domésticas. Es decir, que una mujer, a partir de que estuviera casada, en la Constitución del 31, una mujer, aunque estuviera casada, si tenía obligaciones maternales o domésticas, ya no tenía derecho al trabajo, ¿no? Entonces, es verdad que los revolucionarios, me estoy refiriendo a la CNT y el POUM, siempre tuvieron en mente la situación de opresión en la que vivían las mujeres, es cierto, pero sin embargo, lo que hemos venido a llamar el patriarcado, y que ellas lo definían muy bien, esa conciencia patriarcal, esas migajas que le ofrecía el capitalismo a los hombres en la relación de género, en la relación de poder que se establecía con las mujeres, impedía que su conciencia las permitiera incorporarse en igualdad de condiciones. Y cuando queremos hablar cuando nos planteamos hablar de las propuestas tanto de mujeres libres como del secretariado femenino del POUM, desgraciadamente el secretariado femenino del POUM tuvo muy poco tiempo para hacer campañas de concienciación, porque, como bien sabéis, el estalinismo acosó, asesinó y fustigó a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, pues la posibilidad de trabajar haciendo campañas, por ejemplo, contra la prostitución, que fue una tarea bastante interesante que hicieron, pues quedó bastante sesgada, ¿no? Pero lo que se planteaban estas mujeres es, decían que había tres ejes fundamentales para que las mujeres se independizaran y para que fueran libres.
y por lo que ellas estaban realmente luchando. Era la educación permitía el derecho al trabajo, y lo que ellas definían como amor libre, que me parece una expresión preciosa, que en realidad era la lucha contra el patriarcado. Era el derecho al divorcio, el derecho al aborto, la elección libre de la maternidad y acabar con la jerarquización de género que se establecía en el marco de la familia. Hicieron unas campañas tremendas. Bueno, conocemos expresiones de mujeres diciendo que quien realmente subyuga a la mujer es la monogamia y la familia burguesa. En fin, tenían unas expresiones maravillosas que por lo menos a mí me gustan mucho, y el esquema que nos hemos planteado de estas jornadas pues ha sido exactamente el mismo. Porque nos parece que efectivamente estaba muy bien. Hemos hecho una mesa de educación, hemos hecho una mesa de educación, vamos a hacer una mesa de la capacidad o de la posibilidad de la organización autónoma de mujeres, y vamos a hacer una mesa el sábado por la tarde sobre sexualidad, y vamos a hacer una mesa sobre organización de mujeres, sobre la capacidad o la necesidad de tener organizaciones autónomas, porque fue muy conflictivo lo que planteaba Mujeres Libres en el marco de los anarquistas, cuando ellas plantearon que solamente las mujeres eran protagonistas de su historia y que para eso necesitaban una organización autónoma. Y desgraciadamente a lo largo de la historia ha seguido siendo conflictivo el que las mujeres quisieran ser protagonistas de su historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues las hemos planteado en esos términos. Y creo que poco más. Queremos decir que estas jornadas no son un homenaje rancio a la lucha de las mujeres, porque resulta que su lucha sigue siendo la misma. La situación de malos tratos en la que viven las mujeres, la que vivimos en este país, las mujeres en este momento, no es ni más ni menos que el reflejo de las relaciones de poder que se establecen entre los hombres y las mujeres. Cómo quieren eliminar el derecho a que la mujer decida libremente su maternidad, las reformas que se están haciendo, las reformas estas neoliberales que se están haciendo contra el derecho al aborto. Estamos viendo que la situación de crisis económica, en esta situación de crisis económica inventada, somos las mujeres las primeras que recibimos menos salario, las primeras expulsadas. En fin, queremos dejar claro que la lucha por el patriarcado en los años 30 era una lucha prioritaria, y lo sigue siendo, porque las reivindicaciones son las mismas. Y le paso la palabra a mi compañera Sonia Turón, de la Fundación Anselmo Lorenzo. ¿Me pasáis? Ay, perdón. ¿El otro aviso? Que es que están grabando. Bueno, buenas tardes. Sobre el planteamiento de las jornadas ya ha explicado Pilar todo lo que, y más seguramente de lo que había. Solamente un comentario, supongo que te refieres al trabajo remunerado, ¿no? Cuando dices que sí, no claro, me refiero al trabajo que nos independiza. Pero bueno, a ver, bromas aparte, creo que otra cosa que se podía hablar sobre las jornadas, y una frase que seguramente las podría resumir, sería que las mujeres hicieron la revolución dentro de la revolución. Y no solamente la revolución esta organizada de las que tenían un programa político y de las que lo siguieron, sino la revolución organizada de las que vieron que eso era posible, e hicieron todas las pequeñas revoluciones cotidianas que tienen que ver con todas las cosas de la vida. Desde el momento en que ya lavas de otra manera la ropa, incluso en tus cosas más cotidianas de higiene femenina, de formas de pensar, de formas de relacionarte con tus iguales, con tus semejantes. Creo que un buen resumen del programa y de las consecuencias del programa y de las actividades, digamos, de Mujeres Libres fue precisamente una revolución dentro de la revolución, una revolución necesaria de la que podemos hablar ahora. Bueno, me llamo Sonia Turón, soy de la Fundación Anselmo Lorenzo, y me permitiréis que, venía a presentar a la Fundación. Entonces, pero como el tema central es Mujeres Libres, estas mujeres tan revolucionarias que utilizaban el sentido común, que es el menos común de los sentidos, como dicen,
que el sentido común es lo que te lleva mucho más lejos, sobre todo cuando hay un fango oscurantista que intenta que no puedas seguir adelante. Creo que puedo hablar de la Fundación en esa clave. Pero antes, permitidme un capricho, porque yo, cuando estaban organizando estas jornadas y yo desde lejos intentaba meter el dedito en la llaga desde Barcelona, tenía el capricho de que... ¿Hola? Vale. Tenía el capricho de que ninguno de nosotros saliera con un título detrás. Nadie. Ninguno. Porque no sé si mi título más alto es representante de la Fundación, domadora de pulgas o alguna cosa que pasara por allí. ¿Por qué digo esto? Porque he oído verdaderos sabios decir que las mujeres no tenían cargos, las mujeres no tenían. Entonces quería hacer un gesto hacia ellas, a todas esas mujeres de las que os he hablado antes, que en su vida cotidiana hicieron esas revoluciones, porque bueno, tened en cuenta una cosa, y solo hablando de la CNT, 1,5 millones de afiliados no da para muchos cargos. Da para mucha gente trabajando sin cargo y trabajando en muchas cosas en la vida cotidiana. Por tanto, tenía ese que me parece que el que se va bien es este. Pues eso se soluciona rápido. Espera. Un pequeño cambio de tercio. Y creo que eso a veces ha sido también una causa de invisibilidad. Os quería... Viene el caso, me ha venido a la mente cuando hablabas de las campañas contra la prostitución, me ha venido a la mente una anécdota, si queréis, que habla de lo que pudieron llegar a influir las mujeres, incluso sobre todo en los medios revolucionarios, por supuesto, ¿no? En cuestión de la prostitución, obviamente el objetivo final era acabar con ella, pero mientras tanto los compañeros, y bueno, en este caso estoy hablando de los compañeros de Barcelona, estuvieron largos días discutiendo sobre que mientras no se consiguiera el objetivo, por supuesto, estas mujeres debían estar organizadas y debían tener derecho a la sindicación y a estar protegidas. Y por tanto estuvieron larguísimos días discutiendo sobre dónde las podían equiparar, dónde podían sindicarlas. Y ahora yo os haría aquello de tic-tac, 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 a ver dónde creéis que las sindicaron. Fueron, con todo lo que era lo que os decía el sentido común, fueron tan absolutamente sensibles que mucha gente cuando lo pregunto dice espectáculos públicos y dices, hombre, no fastidies. Otros decían, pues, sanidad, y decías, también visto de aquella manera. Pues curiosamente las encuadraron en el metal. Yo hubiera querido ver una manifestación de aquella época. Las encuadraron en el metal porque dijeron, bueno, el somier es su arma de trabajo, por tanto no vamos a liarla. Quiero decir que hasta ese punto llegaron a influir, aunque a la larga parezca que no hubo tanta influencia, porque obviamente hemos sido nuestra memoria, la memoria de toda la revolución ha sido intentada, bueno, siguen intentando borrarla de todas las maneras posibles. Bueno, lo que me tocaba, la Fundación Anselmo Lorenzo, no sé si la conocéis, la Fundación Anselmo Lorenzo es la institución de la Confederación Nacional del Trabajo dedicada a recoger, recuperar, custodiar, buscar, investigar, publicar, sobre todo no solamente sobre la historia de la Confederación Nacional del Trabajo, sino sobre su futuro. Por tanto, ahora mismo que estamos en un momento en el cual hemos conseguido adecuar nuestros locales para que se pueda el trabajo se ha estado haciendo a partir de hace muchos años, se ha estado haciendo trabajo de recoger, de buscar, de investigar sobre todo ello. Pero ahora sabemos que hay todos esos materiales que están ahí y que pueden empezar a hablarnos de esa invisibilidad de las mujeres. A partir de tener todos esos materiales que nos exterminaron, igual que nos exterminaron físicamente, nos exterminaron documentalmente. Ahora, cuando empiezan a salir materiales, no los materiales más habituales que al principio, bueno, pues de la transacción, como decimos por allí, y de todos los materiales que se hacían de los grandes temas, de los temas de la guerra, de los temas de no sé dónde. Ahora empiezan a salir esos materiales considerados menores, que hablan de todas las colectivizaciones de la guerra en la retaguardia de las mujeres, de todas estas cosas, y por tanto os presento a la Fundación como una oportunidad, una absoluta oportunidad para buscar y volver a encontrar y reencontrarnos con todas esas mujeres confederales que hicieron posible la revolución dentro de la revolución.
Me encantan las anécdotas y os explicaré otras si me lo permitís sobre esas mujeres, y en vez de utilizar una de aquí voy a utilizar una que siempre me ha emocionado bastante. Una señora que se llamaba Lillian Wolf, británica, que era una persona que trabajaba con Freedom, con el diario anarquista inglés. Entonces, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, fueron tachados, todo el movimiento anarquista fue tachado de, ¿cómo era esto? No, insolidario, bueno, desertor, insolidario, estas cosas que, sedicioso, etc. Y fue prohibido. Entonces esta señora dedicó 30 años de su vida a hacer pequeñas notas, escribiendo sobre cosas que pasaban a nivel internacional y tal, y a la gente que ella sabía que les interesaba y les seguía interesando, se lo seguía enviando semanalmente durante 30 años, hasta que fueron otra vez dados de alta, legalizados, ¿no? Bueno, pues luego se dedicó a sus cosas, era enfermera, se dedicó a trabajar, y cuando ya tenía más de 70 años le dijeron en Freedom: te necesitamos, la administración sin ti esto no funciona. Y estuvo trabajando en Freedom otra vez hasta los 98. Estas son las mujeres. Soy una llorona, os aviso. Estas son las mujeres de las que hablaba Pilar, y que son las que admiramos. Bueno, no me extiendo más. Solo deciros que las mujeres, esas perdidas, estaban desde la ciencia, la literatura, la investigación, todo esto, pero eso ya os lo ha dicho Sonia con el rescate que han hecho de lo demás. Por tanto, creo que hasta aquí puedo leer, y os invito a utilizarnos para reencontrar a esas mujeres que hicieron la revolución dentro de la revolución. Gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidas al Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Bueno, quienes me conocéis un poco mejor sabéis, yo soy demasiado tímido para ponerme en un acto y demasiado tímido para quitarme cuando los compañeros me han puesto, ¿no? En ese sentido me dijeron: Miguel, que te hemos puesto, no tienes problema. Digo, bueno, en fin, lo que sea costumbre. Cierto que la parte de intervención que tengo escrita, porque no soy muy bueno improvisando y más en actos de un contenido como el de hoy, tiene una parte de representación del Ateneo, y es cierta. La cuestión es que también los que conocéis el Ateneo sabéis que es un sistema más o menos federal. Yo hoy voy a hablar en nombre de lo que sería equivalente a una federación, que es la que avala este acto. No puedo hablar, ni quiero además, en este acto hablar en nombre de todo el conjunto, en nombre de lo que es el gobierno del Ateneo. Hubo una época en que sí, hablaba cuando era coordinador durante la etapa de la convergencia con don Carlos París, y en ese momento sí, digamos, todos los actos eran de alguna forma, incluso los que participaba, o incluso que no me gustaban, pero era responsabilidad mía. Ahora tengo la ventaja, supongo, de solo hacerme responsable de aquellos en los que me implico o se implican personas con las cuales colaboro, y este es uno de ellos, muy gustosamente. Realmente el núcleo de intervención no larga, me tocan estas jornadas Mujeres Libres y Feminismo en Tiempo de Cambio, de la representación de la asociación en cuya sede nos encontramos. Pues asociación e independiente es este Ateneo. Dentro de él, quien ahora os habla significa un grupo de socios y de socias, los integrantes de la agrupación Negrín, Victoria, Maripaz, algunos compañeros también, identificados con el nombre de Agrupación Ateneísta Juan Negrín, y que es el pequeño colectivo el cual por parte del Ateneo ha puesto sus medios modestos para la realización de estas jornadas, que organizan las fundaciones André Unín y Anselmo Lorenzo. Yo quiero agradecer aquí señaladamente la labor específica de Pilar Arias, de Sonia Turón y de José Mateo Fernández Mano. Y referir también, para disipar así cualquier sombra de duda, de favoritismo por mi parte, y para que conste asimismo ante los 2000 socios y socias de este Ateneo, más allá de sus diversas ideologías, aquí hay actos de todas naturalezas, cada cual que se haga responsable de los suyos en este aspecto, que este acto, con el cual yo desde luego me identifico personalmente como republicano y antifascista, a don Carlos París le hubiera gustado, era muy feminista, muy feo,
Es también un acto que ha aportado a la sostenibilidad material del conjunto del Ateneo, a mantenerlo precisamente como es, y yo creo debe seguir siendo, independiente de los grandes poderes fácticos y económicos, democrático, y por ello capaz de acoger muy gustosamente jornadas como estas. Lo he dicho alguna vez y lo repito ahora, que el Ateneo de Madrid es tal vez la única gran institución de esta naturaleza la cual aún permanece. Quiero decir que no somos propiedad de ningún gobierno, estado, consorcio o corporación. Plenamente independientes y de compromiso social. Ojalá permanezca así, confío en ello. Vengo a señalar, pues, y para que conste, que estas son unas jornadas de doble compromiso con causas las cuales yo considero justas, las propias del contenido en sí de las jornadas y la de contribuir también a mantener este Ateneo y como históricamente ha sido. Recordad que este fue el lugar de entrada importante de las principales corrientes de pensamiento emancipador en el siglo XIX en España, el anarquismo, el marxismo, el krausismo, nuestra biblioteca. Aquí se pergeñó la institución libre de enseñanza. Aquí se constituyó el gobierno provisional de la Segunda República Española, no mucho después. De aquí era directiva, y como todos y todas quienes lo somos, sin sueldo, por un activismo y vocación, era directiva, decía doña Clara Campoamor, al tiempo que batallaba en el cercano Congreso de los Diputados hasta conseguir, como se consiguió con la Segunda República, el sufragio universal, es decir, el voto también para las mujeres. Igualmente aquí, como recordaba a menudo don Carlos París, de quien me honro haber sido secretario y coordinador de actividades con la Convergencia del Ateneo, se daban cursos nocturnos para los obreros y las obreras, cuando en la enseñanza oficial de aquel siglo XIX no. Ahora ya entrado el XXI, aunque con nuevas situaciones y nuevos retos queremos, y quien nos habla desde luego quiere, seguir con ese mismo compromiso. Para terminar, no debo dejar de expresar la personal y grata emoción que para mí significan estas jornadas. Formo parte, como ya he dicho, de la agrupación republicana de este Ateneo llamada Juan Negrín. Aunque su nombre y el de una de las fundaciones que organiza estas jornadas, la Andreu Nin, parezcan ya contrapuestos para siempre en la historia, yo, que algo sé de ella, me gusta la historia, no lo creo ni lo he creído nunca. Por eso estoy también aquí hoy. Dos firmes republicanos a quienes, sin haberse apenas conocidos, tremendas vicisitudes ajenas, las más a sus voluntades, yo así lo creo honestamente, situaron en esquinas contrapuestas del cuadrilátero de la historia republicana, donde yo creo no estarían en otras circunstancias y de haberse conocido más. Recordemos aquel momento en que todos estuvieron juntos en torno al Frente Popular Republicano de febrero de 1936. En cualquier caso, aquí estamos nosotros, nosotras, y dirigiéndome también a los compañeros y compañeras de las fundaciones Andreu Nin y Anselmo Lorenzo, deciros que la agrupación republicana Juan Negrín de este Ateneo está, dentro de sus limitados medios, pero con mucho gusto, a vuestra disposición, y es para nosotros un verdadero honor. Muchas gracias. Bueno, pues damos por finalizadas las jornadas. No, yo podría contar algunas anécdotas que hemos estado comentando de nuestras queridas compañeras, pero no quiero mostrarlas hoy. Lo valientes y lo absolutamente, yo que sé, provocadoras que eran del orden establecido, ¿no? Para mí me parece que eran la esencia de verdad de lo que es ser una persona revolucionaria y lo consecuentes que eran, pero bueno, ya lo contaremos durante las jornadas. Esto es una nota de una compañera que... Sí. Esto es una nota de una compañera que estuvo desde los años 70, bueno, ella ya viene también, su madre también lo era, y desde los años 70 estuvo organizando grupos de mujeres libres,
por supuesto, si éramos, claro. Como tenías los dos micrófonos, tenemos una nota que nos ha hecho llegar una compañera, que además la conozco desde siempre, desde los años 70, bueno, su madre también, ha estado creando y creando núcleos y buscando la forma de crear núcleos de mujeres libres, sean uno, sean 10, haciéndolo, volviéndolo a hacer y siempre con mucha fe en el futuro en este sentido. Entonces, la nota que nos hace llegar, porque creí, al venir a Madrid, cree que también iba a haber compañeras, dice: queridas compañeras, escribo esta carta para deciros que me encantaría poder estar presente en estas jornadas, aunque me es imposible hacerlo físicamente por diferentes circunstancias. Os deseo lo mejor para la celebración del mismo, que conmemora lo que representó la organización Mujeres Libres en su momento, con sus ideas avanzadas y modernas, todavía muy vigentes y necesarias para la emancipación de las mujeres aún hoy en día, aunque hayan transcurrido ya más de 70 años desde su organización. Y también lo representó para las que en los años 90 volvimos a querer reorganizar Mujeres Libres. Recibid un fraternal saludo libertario desde Pineda de Mar, Barcelona, y muchos saludos a las compañeras que organizan y participan en el acto, a las que estuvieron en Mujeres Libres hace unos años y a las que hoy en día están en los grupos de Mujeres Libres en la actualidad. Salud, Aurora Cruzado. Bueno, pues sabéis que mañana empiezan las jornadas a las 11 de la mañana, que esperamos que venga todos los que estéis aquí y muchos más, y esperamos que sea un aprendizaje para todos, un aprendizaje también, como decían Mujeres Libres, un feminismo, que aprendamos un feminismo de dentro a fuera, que nos empecemos a concienciar un poquito de lo que significan las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Y ya está, eso es todo. Bueno, aquí me han cogido así de golpe y bueno, pues tendré que decir algo. Yo soy Lola, de Mujeres Libres de Madrid, y tuvimos una gran suerte y un regalo extraordinario cuando inauguramos el 50 aniversario de Mujeres Libres. A ese aniversario vino Suceso Portales, vino Pepita Carpena, Aurora, la que ha leído la nota, vinieron varias compañeras, pero claro, la solera de Pepita Carpena y Suceso Portales, pues la verdad es que ella le decíamos, cuéntanos. Ellas no querían contar, ellas lo que querían era escuchar. Contadme, ¿qué hacéis? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? ¿Cómo lo hacéis? Porque ya vosotros ya lo habéis documentado con los escritos. La verdad que fue una sensación que nos dejó, pues, el temperamento tan fuerte que tenía, y eso era tremendo, la fuerza y al mismo tiempo esa delicadeza, esos detalles, que cuando veo a la persona dices que haya estado en la guerra, que hayan estado como Sara Berenguer, que tenía una tripa así, la que se le cayó encima, y sin embargo lo valiente que era y las cosas más insignificantes no se les escapaba en este aniversario. Estuvieron muy